He titulado el documento que les voy a leer en la siguiente forma, en la forma siguiente: México 2008, una alternativa perversa para un pueblo en situación precaria. Esto me lo inspiró las frases del secretario de Hacienda de nuestro país. Más adelante hablaré de él. También lo he dividido en los siguientes capítulos: gobierno y sociedad, economía, industria y petróleo, la destrucción industrial neoliberal y la despedida. ¿Por qué gobierno y sociedad? ¿Por qué un capítulo dedicado a esto? Porque creo que el problema petrolero que tenemos entre manos, en el que nos preocupa tanto y estamos opuestos a lo que se pretende, no deriva de él solo. Es el envolvente de la economía general lo que determina su problema. Y si no, veamos lo siguiente: ¿qué otras cosas nos han sucedido? Vendimos la banca. Hoy en día, el ahorro mexicano es manejado por extranjeros, en su mayor parte. Una minúscula parte que parece decorativa, pero que es muy importante, es mexicana. El resto es extranjero. ¿Qué pasó con los ferrocarriles? Se cambió la Constitución para poderlos vender y además privatizar y extranjerizar. Perdimos los ferrocarriles. ¿Qué pasa con nuestra suficiencia alimentaria? Pues es insuficiente. Cada vez más, cada vez importamos más alimentos. ¿Qué pasa ahora con el petróleo? Si quieren privatizar. Todo esto obedece a un patrón. No es accidental lo del petróleo. Es parte de una política que yo llamaría, pues no sé, tal vez dogmática, ferozmente dogmática, que trata de expulsar al Estado de donde quiera que se encuentre. Y lo último que le queda, lo más importante, lo dejaron al final. Generalmente lo más importante es el entremés, pero aquí es el póster, es Petróleos Mexicanos. Se nos quiere arrebatar, y hablo como miembro de la sociedad, la propiedad del mayor recurso que tenemos. Se dice que no hay que privatizar a Pemex. Claro que no, tal como está, pues tal vez nadie se les comprara, con los pasivos que tiene, con los pasivos contingentes laborales, con la caída de la producción, con la obsolescencia técnica y física que padece. ¿Quién le compraría? No. Se trata de traer nuevas empresas petroleras que exploten los yacimientos del país. Se nos quieren robar los yacimientos. Nos distraen un poco con que no nos van a quitar a Pemex. No, claro que no. Que Pemex siga como está, mientras las otras que se quieren traer, extranjeras o binacionales, prosperan, Pemex se vaya muriendo y quede para los pájaros. Este es el plan, este es el problema. Entonces, Pemex no puede ser analizado, creo yo, desde mi punto de vista, a lo mejor yo estoy equivocado y ya me puedo rebatir, aisladamente. Lo que se tiene que criticar es la política económica general del país. Y dentro de ella, lo que yo he llamado ahora el postre, el suculento postre, que es de nuestra petrolera. Ay, déjenme suspirar. Ahora estamos más claros que antes del severo deterioro de Pemex. Deterioro deliberado. Pero esto obedeció a un plan, no es accidental. No es que la mala administración de Pemex no ha sido buena, por supuesto la haya empinado. No, es deliberado.
Mira, yo te quito todo tu excedente y sabes que lo necesito. Y como yo no puedo contratar, yo gobierno federal, contratar créditos por todas partes y a todas horas, tú sí, porque tienes tu problema. Entonces tú contrata y ahí entran los créditos y los pidiregas, que realmente son el sustituto de las utilidades que apenas le quita el gobierno federal, en gran parte para métodos de gasto corriente que ha crecido brutalmente. Y digo brutalmente porque son brutales los sueldos que tienen los funcionarios públicos. Son sueldos que solo se pagan en el sector privado, pero acordémonos de dónde viene el gobierno actual y el anterior. Pagan como si fueran funcionarios, pero esos funcionarios del sector privado se les paga eso en función de productividad y utilidades. Aquí no. Entonces el gasto corriente, con todas las prestaciones que se le dan a los funcionarios públicos, es excesivo. Voy a empezar la lectura del documento, que vuelvo a repetir su título porque a mí me gusta mucho, creo que es el tema, no sé qué opinan ustedes. México 2008, una alternativa perversa para un pueblo en situación precaria. Capítulo 1, gobierno y sociedad. De no producir, es una reflexión que me hice con toda esta cantidad de noticias y de datos que un economista como yo tiene que acercarse y observar y conocer. Es una reflexión. De no producirse cambios ya urgentes y reiteradamente demandados en la orientación política y en el desempeño económico gubernamentales, es muy probable que nuestra historia nacional llegue a identificar nuestros últimos 25 años, incluido el que va corriendo, como el periodo en que se fue gestando el estallido de una convulsión social muy severa por el enfrentamiento de una rebelión popular desesperada con la represión gubernamental y clasista intransigente. Esta afirmación, que superficialmente puede ser juzgada como solo imaginada, carente de sustento, no lo es. Se soporta en el hacer cuentas con la realidad que ha venido siendo visible y audible, con la suma y contrastes de lo que ahora vemos, estudiamos, oímos, sentimos e incluso de lo que individualmente resentimos. Así pues, no es el ánimo pesimista o catastrofista el que afirma, es el temor racional el que advierte. Temor por la incesante y acelerada acumulación crítica de acciones y omisiones gubernamentales irracionales que han sido y son lesivas no solo a la gran mayoría social, sino también a la autonomía económica y soberanía nacionales, que son entendidas y sentidas por el pueblo ampliamente, con indignación, como traición al país. Es así que la mayoría social, con sobrada razón y aún contenida capacidad explosiva, está ofendida por haber sido maltratada y seguir siendo más que nunca y sin esperanza durante los últimos 25 años por una economía progresivamente decadente, excluyente y extranjerizada. Pero también está irritada la población por la continua reducción de sus derechos y engañada con repetidos ofrecimientos y compromisos gubernamentales de mayor bienestar, justicia y democracia que han sido incumplidos. Sin embargo, sin consideración de las anteriores no cumplidas, se nos renuevan hoy las promesas de crecimiento de la economía, de bienestar social general y de erradicación de la pobreza. Pero ahora, en estas promesas, la responsabilidad de su cumplimiento se traslada a la propia sociedad, colocándola ante una falsa y aviesa alternativa gubernamental, formulada por el actual secretario de Hacienda en términos sorprendentes, porque parecen la confesión de una limitada capacidad profesional, a la par que claudicación al desempeño de sus obligadas funciones sustantivas, la de recaudador de impuestos y la de obligado copromotor de la economía de un país que registra una de las más bajas tasas relativas de captación fiscal en el mundo y que se encuentra estancado en un descendente y muy bajo ritmo de crecimiento económico y de gran desempleo. Tal alternativa planteada al pueblo es, haciendo un resumen de lo difundido en la prensa, la siguiente.
Si no se aprueba la iniciativa presidencial de compartir con empresarios privados, nacionales o extranjeros, el usufructo de los yacimientos petroleros, tanto en exploración y extracción como en transportación, refinación y transformación del producto extraído, habrá que reducir la inversión pública en infraestructura, así como el gasto social. Pero queda a la luz de la anterior amenaza una respuesta a cargo del secretario de Hacienda. La pregunta es simple. Si México no tuviera yacimientos petroleros, ¿cuál sería la política económica? Tal vez pensando en la respuesta, el secretario encontraría los cambios a la política económica que hoy rige y que el país requiere. Economía e industria y petróleo. La economía. Las elaboraciones estadísticas del área de economía aplicada del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, realizadas con información y cifras sociales publicadas correspondientes al periodo 60-2006, llegan a las siguientes conclusiones. A precios constantes de 1993, el Producto Interno Bruto Nacional creció durante los años 1960 y 82, en que estuvo vigente la política económica proteccionista y de intervención directa y reguladora del Estado, creció a un ritmo promedio anual de 6.3%, llevando con ello a casi cuadruplicar su valor en los 22 años comprendidos. En el periodo siguiente, 1983-2006, en el que ha regido hasta hoy la política económica neoliberal, aperturista y de retracción del Estado, el crecimiento del PIB sufrió un severo desplome en su ritmo de crecimiento. Descendió a una tasa promedio anual a los mismos precios de 1993 de solo 2.5%, a menos de la mitad de lo del periodo anterior, con lo que no llegó ni a duplicar su valor. Como resultado de los crecimientos antes ilustrados y de los de la población, el Producto Interno Bruto total por habitante creció en cada uno de los periodos en las cantidades siguientes. Entre 1960 y 82 aumentó de 6.997 pesos anuales a 13.433 y entre 1983 y 2006 de 12.660 a solo 16.108. Las tasas anuales promedio de crecimiento de los dos periodos de la producción per cápita fueron respectivamente de 3% y de solo 0.8% en el segundo periodo. Cabe señalar en relación a la gran caída de la tasa del producto por habitante en el segundo periodo que el seguimiento anual de la serie estadística revela una tendencia hacia el estancamiento de la producción social. La industria nacional registró los siguientes ritmos de evolución del valor total de sus 4 sectores integrantes: minería, petróleo y gas, manufacturas, construcción y electricidad. En el largo periodo 1960-2006, 46 años, la tasa promedio anual de crecimiento a precios de 1993 fue de 4.5%. Entre 1960 y 82, de 6.9%, esto es 50% mayor que la histórica. En el periodo neoliberal, en cambio, de 1982 a 2006, de solo 2.4%, casi la mitad de la tasa histórica y 53% menor que la registrada durante la política económica proteccionista e intervencionista del Estado. Es de señalar que el sector de las manufacturas, tal vez el más crítico, importante y atendible del sector industrial, redujo su tasa promedio de anual de crecimiento entre los dos periodos, 60 y 82 y 82-2006. El descenso fue de 6.6% en el primero a 2.7% en el segundo. Por otra parte, es de destacarse que el sector minería y petróleo, que en cada uno de los 2 años, 60 y 82, participó con el 6% del valor total de la producción industrial, descendió su participación a 4.8% en el 2006. Me están diciendo que ya es tiempo. Tengo aquí el capítulo de la destrucción industrial neoliberal.
¿Están de acuerdo que lo lean? Sí. Paralelamente al deterioro económico general y de la producción industrial ocasionados por la política aperturista de la economía y la aplicación intransigente de las internacionalmente pactadas restricciones neoliberales, pactadas conforme a las tesis de la política económica consensadas entre los organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington, el famoso consenso de Washington. Las restricciones impuestas al gasto público y a la propiedad industrial e intervención directa e indirecta del Estado, se generó una dinámica destructiva y desnacionalizadora de la industria existente. Algunos ejemplos relevantes de esta destrucción industrial son los siguientes. Ojo, en el transcurso de un poco más de 20 años, contados hasta el 2005, se fue desmantelando la industria de bienes de capital con que el país contaba. Desaparecieron, para citar solo unos cuantos de los muy lamentables casos, la fabricación de maquinaria para la construcción, la de equipo para la transmisión eléctrica de alta tensión y la de equipo ferroviario. Se desestructuró además el sistema ferrocarrilero, modificando la Constitución para permitir la venta y extranjerización de empresas ferroviarias, lo cual se hizo cada una por separado, destruyendo el sistema. Se desmantelaron la capacidad mecánica nacional para la construcción pesada. Hubo que, para el segundo piso, por ejemplo, tuvieron que importarse las grandes grúas. No existían ya grúas. Las constructoras ya no tenían ese equipo. ¿Por qué? Porque no había habido obras. También se desmantelaron la fabricación de máquinas, herramientas que iniciaba su desarrollo en el país, al igual que lo hacía la también interrumpida de turbinas de vapor o hidráulicas para la generación eléctrica. La industria química y petroquímica redujeron sus encadenamientos y sus catálogos de productos a causa de la contracción de la economía nacional, de la libre competencia extranjera y de que varias plantas de la segunda entraron en obsolescencias y descensos de capacidad. Las nuevas inversiones en ambas industrias, la química y la petroquímica, se contrajeron también, hasta el punto de que las principales firmas de ingeniería y de construcción metalmecánica mexicanas que servían a esas ramas llegaron a la quiebra o decidieron cerrar por falta de proyectos, como fueron los casos de Bufete Industrial e Industrial Indiana. Entre los casos de destrucción industrial química y petroquímica destacan por ampliamente trascendentes la casi suspensión de la producción de amoníaco por Pemex, que dejó abandonadas muy costosas instalaciones y a merced de importaciones y abastecimiento nacional de fertilizantes nitrogenados, así como sin razones de existencia, o casi sin razones, a Fertimex y a Subrera Económica. Se abatieron o bien se suspendieron en ciertos casos los consumos de producciones nacionales de otras materias primas industriales, de numerosos bienes intermedios y de sofisticados y hasta elementales bienes de consumo final, con lamentables roturas o debilitamientos de cadenas productivas como fueron la del vestuario, la automotriz, etc. Proceso que aún no cesa. La Banca de Fomento Industrial del Estado, Nafinsa y SOMEX, que había sido en su larga historia la promotora e inversora de los grandes y pioneros proyectos que cubrieron en sus momentos los básicos huertos industriales, como lo fueron Altos Hornos de México, Cicarza, Fertimex, Sosa Texcoco, Ateluquique, Flor de Guantepec, Mexicana Papel Periódico, El Metro, productora de residuos industriales y otros muchos más. Esta banca fue relevada de esas funciones de fomento e inversión industrial, desmembrando con ella los mayores y mejores equipos profesionales de investigación, promoción y evaluación industrial del país. Y esto después de haberla despojado de más de un centenar de empresas fabriles que como conjunto, como así se computan los consorcios privados, como conjunto era modestamente rentable, no perdedor, y constituían el mayor grupo industrial del país en producción, ventas y empleo. También fue despojada la banca estatal, la banca Fomento, así de sus fideicomisos de fomento industrial, FOGAIN, FOMIN, FONEM. Este proceso de desprendimiento industrial
incrementó con empresas paraestatales la monopolización privada, tuvo varias vertientes: liquidaciones, clausuras y verdaderos remates que permanecen oscuros hasta la fecha. Otras dos secuelas de la política contraccionista han sido también muy graves. Una, la falta de mantenimiento y obsolescencias física y técnica en gran número de plantas industriales privadas y en las pocas estatales que quedan. Los frecuentes desastres petroleros sufridos por Pemex son un ejemplo de esto. La otra, sumamente trascendental, derivada de la ya larga agonía económica y de la caída de la recaudación arancelaria debida al libre comercio concebido, es la insuficiencia de los ingresos fiscales que lleva al gobierno actual a mantener en la acostumbrada pero ahora gravísima penuria a sus empresas petroleras y eléctricas, convertidas en organismos parafiscales, sin que ello le resuelva al gobierno tal insuficiencia de recursos y tengan que incurrir estas empresas en mayores endeudamientos, en mayores créditos externos, y el gobierno en aumentar el ya voluminoso endeudamiento interno, cuyos servicios merman gravemente junto con el sus reducidos ingresos, así como simuladas privatizaciones parciales. Voy a saltar todo esto en beneficio del tiempo Quisiera citar algunos ejemplos del deterioro productivo de Pemex mediante la evolución de las importaciones de algunos productos que Pemex produce. La comparación es 1993 con 2006. En 1993 está en millones de dólares. En 1993 importamos aceites lubricantes básicos en grasas por 110.5 millones de dólares. En 2006, 620. Lo dejo. Perdón. Termino. Señor, muchas gracias.